Ya, gracias. Empecé. Listo. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Entonces, el día de hoy vamos a ver la clase acerca de las necesidades humanas. Dentro de la clase o de las necesidades humanas son aquellas que se precisan para mantener la estabilidad fisiológica y psicológica del individuo. Aquí, dentro de las características que tenemos, es que todas las personas tienen las mismas necesidades, pero estas van a modificarse de acuerdo a la cultura donde el individuo se desarrolla. Y las personas descubren sus propias necesidades en relación con la jerarquía de ellas. Y tenemos finalmente que las necesidades siempre se van a desarrollar, a interrelacionar. ¿Ustedes creen que la necesidad de alimentación tendrá que ver con la necesidad de eliminación? Sí, ¿Por qué, Cindy? porque, o sea, lo que comemos y, o sea, comemos ¿O y ingerimos? lo bueno lo cogemos y lo malo lo tenemos que desechar. O sea, lo que ya no le funciona al cuerpo. Aquí podemos ver una necesidad que se va a relacionar, ¿ya? Otro ejemplo de alguna necesidad de las 14 necesidades de Virginia Henderson que ya revisamos en clases anteriores, ¿cuáles de esas necesidades ustedes creen que se van a relacionar también? La del descanso, tal vez dice. ¿Ya? La de descanso, ¿con cuál se relaciona? Todas las personas tienen ¿Con la de trabajo será? Sí, ¿Ya? ¿Por qué, Yulis? porque digamos si tenemos un turno bien pesado, tenemos las necesidades del descanso. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos ejemplos de que las necesidades siempre se van a interrelacionar, ¿ya? Aquí vamos a hablar un poquito de Maslow. ¿Quién es Maslow? Maslow es el primer psicólogo que se encarga de estudiar la conducta humana. Él establece una pirámide que son de la pirámide de las necesidades de Maslow, que él en el primer eslabón pone las necesidades fisiológicas. Dentro de las necesidades fisiológicas tenemos la necesidad de alimentarse, la necesidad de beber agua, de respirar, de descansar, de vestirnos. Dentro del segundo eslabón tenemos la necesidad de seguridad. Dentro de las necesidades de seguridad tenemos la necesidad de tener una vivienda, a tener un seguro médico, a tener un trabajo, a recibir la jubilación cuando ya está en una edad mayor a 65 años. Dentro del tercer eslabón tenemos la necesidad de pertenencia, que aquí van a estar involucrados la familia, los amigos, la pareja, el barrio y la comunidad donde se desarrolla cada persona. En el siguiente eslabón encontramos la necesidad de estima, de autoestima, de querernos a nosotros mismos y de valorarnos. Y finalmente, en la cúspide, en la punta final de la pirámide, tenemos la necesidad de autodesarrollo. Aquí podemos nosotros sentirnos ya desarrollados, ejerciendo un buen trabajo, con haber tenido una familia, haber tenido salud, tener una casa y ya sentirnos realizados. Esto va a depender también de la educación y los valores que tenga cada persona. Aquí nosotros vamos a trabajar propiamente con las necesidades de Virginia Henderson. ¿Cuántas necesidades teníamos de Virginia Henderson, María Estela? 14. ¿Eran 24? No, 14 necesidades. 14. Pues. 14 necesidades. 14 necesidades. dice. 14 necesidades, ¿ya? Dentro de hablar un poquito de Virginia Henderson, tenemos que es una teórica que definió que la enfermería es una profesión independiente, con funciones por ende independientes.
Para conseguir el objetivo que ella se propuso, la enfermería debe valorarse en 14 necesidades básicas y los factores que pueden influenciar o modificar. Un factor que puede influenciar o modificar la alimentación, ¿cuál sería? Puede modificar. ¿Qué puede modificar? ¿Qué dijo, dice? La alimentación. Que en un paciente que está hospitalizado se vea interferida la alimentación. Cuando el paciente no puede comer por su propia cuenta. Ya, perfecto. Ahí podemos poner el ejemplo de una sonda nasogástrica, de una sonda de gastrostomía, una gastrostomía, una sonda nasoyayunal. En este caso, el paciente por sí solo no se va a alimentar, va a necesitar del dispositivo que está instalado en el paciente para nosotros ayudarle a que él se alimente. En el caso de la respiración, ¿cómo se va a ver afectada la respiración en un paciente? Cuando el paciente se encuentra entubado. No va Ya a cuando tener el paciente está respiración normal, va a intubado, tener que está ser con funcionado por ventilación mecánica. Ya, otro ejemplo. O cuando tiene, digamos, una operación por la parte, digamos, de los pulmones y tiene que tenemos que colocarlos en una posición donde estos no se vean afectados. Ya, perfecto. Otro ejemplo, si el paciente está con oxígeno, ¿estará alterada la función de oxigenación? Para probarlo. Cuando una No lo persona escuché. presenta tal vez neumonía. Ya, pero si hay la presencia de una cánula nasal, si hay la presencia de una mascarilla de oxígeno, ¿estará alterada ya esta necesidad? Sí, porque no puede respirar por sí solo. Sí, ¿no es cierto? Y va a necesitar del cuidado del personal médico, del personal de enfermería, para que éste se esté ejecutando de manera normal, ¿no es cierto? Para poder colocarla bien al oxígeno, ver cuántos litros tiene el paciente, cuántos litros tengo que colocarle en la mañana, si tengo que ya hacer el destete, irle bajando el nivel de oxígeno para que el paciente empiece a respirar por sí solo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí tenemos las 14 necesidades, la de respirar, la de comer, la de eliminar, la de moverse, la de descansar, la de vestir, la necesidad de mantener la temperatura, de la higiene corporal, de evitar los peligros ambientales, la necesidad de comunicarse, la necesidad de tener una religión, de trabajar, de realizar actividades recreativas y de adquirir conocimientos o la necesidad de aprender, ¿ya? En la primera que tenemos la necesidad de respirar. ¿Ustedes creen que el ser humano puede sobrevivir sin oxígeno? No, no puede sobrevivir. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con el paciente? Se va a morir. ¿Ya? Va a comenzar a desaturar, va a ponerse cianótico, voy a ver la boca, voy a ver los purplejos de los dedos, se van a poner de una coloración azulada, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el paciente o el ser humano no puede sobrevivir más de 4 o 5 minutos sin oxígeno porque si el paciente se queda sin oxígeno va a causar un daño cerebral irreparable, ¿ya? El oxígeno es vital para que todas las células lleven a cabo el metabolismo que produce energía. El aporte adecuado se basa en el perfecto funcionamiento de los sistemas respiratorios, nervioso y cardiovascular, ¿ya? El personal de enfermería participa en la realización de procedimientos, como puede ser la oxigenoterapia, la educación respiratoria y valorar las constantes vitales. Dentro de la necesidad de respirar, ¿qué constantes vitales vamos a valorar en el paciente? Sería la presión, Lisen, ¿no? De respirar. Propiamente, ¿cuál valoramos? Los pulmones, dicen. Ya auscultando los pulmones. ¿Por qué otro medio vamos a...? Tal vez en La la, nariz. en la frecuencia cardíaca.
en la frecuencia respiratoria. Con el saturador de oxígeno también valoraremos Sí. la saturación de oxígeno que tiene el paciente. Si se encuentra en un nivel de 90, ¿estará bien saturando el paciente? Sí, son valores normales. 90. Ay, perdón, en el respiratorio, pensé en la saturación. Si es en saturación estaría bien. Si es en la respiratoria máxima, dependiendo la edad del paciente. Si estamos comprendiendo en un adulto, es las respiratorias normales de 18 a 20. ¿Ya? ¿Y en un adulto mayor? De 18 a 16. De 16, perdón, de 12 a 20. ¿Ya? Puede variar, ¿sí? Y la saturación, lo normal es de 98, de 95 a 100, ¿ya? Si el paciente está en 90, está desaturando. Si está desaturando, ¿qué le vamos a colocar para que el paciente respire mejor? Oxígeno. Oxígeno, ¿ya? Ahora, dentro de la necesidad de respirar, ¿cómo vamos a valorarla? Por medio de la frecuencia respiratoria, por medio de la saturación de oxígeno, viendo el tipo de respiración, la permeabilidad de la vía aérea, si el paciente tiene tos, si el paciente es un paciente que tiene hábitos tabáquicos o es un fumador, viendo las dificultades o limitaciones relacionadas con la respiración, otros factores personales o medioambientales que influyen en la respiración y los recursos que emplea para mejorar la respiración, como puede ser la cánula nasal, la mascarilla de oxígeno, que por estos medios el paciente va a saturar y va a respirar normalmente para que no se produzca un daño cerebral. Si es que el paciente no está respirando normalmente, si es que no satura normalmente, va a haber un daño en los órganos diánicos. ¿Cuáles son los órganos diánicos? ¿Cuáles son los En esa órganos clase diánicos? todavía no aprendemos. ¿Ya? Los órganos diánicos son los pulmones, el cerebro, los riñones. Que estos órganos sin oxígeno se van a dañar, va a causar un daño irreparable al paciente. ¿Sí? ¿Claros con la primera necesidad, la necesidad de respirar? Dicen una pregunta, ¿órganos Diana? Sí, ¿Y por qué se llaman Diana? porque son órganos que nos dan vida y están denominados como órganos diánicos. Corazón, pulmones, riñones y cerebro comprenden los órganos diánicos. Eso van a ir anotando en la libretita. ¿Mande? ¿Solo 4? Sí, No, te falta la médula espinal también. perdón, me olvidé, la médula espinal. ¿Ya? Todos estos los van a ir anotando en la libreta, por favor. Corazón, pulmón, cerebro. Corazón, pulmón, cerebro, riñones y médula espinal. ¿Ya? ¿Claros con la primera necesidad de respirar? ¿Cómo la vamos a valorar? Sí, listo. ¿Sí? Alejandra, ¿alguna pregunta tal vez? No, Licen, todo bien. ¿Ya? ¿Por qué no encienden la cámara? Es que Licen, me estoy cepillando los dientes. Bueno. ¿Ya? Ahora, dentro de la segunda necesidad que tenemos de comer y beber adecuadamente, entendemos que el agua es el disolvente universal, es decir, que es el disolvente que vamos a necesitar para todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en el organismo del paciente. La buena nutrición también es un punto importante para que la persona se pueda desarrollar, para que tenga un crecimiento normal, ¿ya? Dentro de la necesidad de comer y beber, enfermería se encarga propiamente del control de ingesta y excreto. ¿Qué quiere decir este control de ingesta y excreto?
nosotros vamos a valorar por medio de una hojita que ya lo van a ver en segundo ciclo. Vamos a valorar todos los líquidos que ingresan al paciente y vamos a ver todos los líquidos que egresan del paciente. ¿Cómo vamos a medir o cómo creen que nos podemos medir los órganos que salen los líquidos que salen del paciente? Por ejemplo, orina? hay que medir La orina, el pañal, perfecto. ¿Qué más? el pañal seco y húmedo, ahí todo eso. El Ya, vómito. pesando el pañal, si es un niño, pesando el pañal. ¿Qué más? Si es un adulto mayor, igual lo vamos a pesar al pañal. ¿Por qué otro medio? Si está con una sonda Foley y una bolsa de recolección de orina, también podremos medirla. Sí, Lisa. Sí. Ya. Los procedimientos de alimentación del paciente por vía oral, enteral y parenteral, la recogida de peso y la enseñanza de autocuidado. Dentro de esto, de la alimentación por vía oral, enteral y parenteral, ¿qué entienden ustedes por vía oral? Oral por la boca. Por la boca. Por vía enteral, ¿qué mecanismo se utiliza? Por la manguerita. Por la sonda nasogástrica, orogástrica que esté colocada al paciente. Y por alimentación parenteral. La alimentación parenteral es aquella que se coloca en sueros, pero no es comida que voy a licuar y la voy a colocar en el suero, sino que aquí son soluciones que pueden ser aminoácidos, vitaminas, glucosa, dextrosa, que se coloca en el suero, se lo prepara y eso va a ir directamente a la vena. Es como un suero de alimentación que va directamente a la vena del paciente, ¿ya? Irán anotando todos estos datitos a la libreta, por favor, que esto les va a servir, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a valorar la necesidad de comer y beber? Lo principal que nosotros podemos hacer en un paciente va a ser pesar y tallarlo. Vamos a ver cuánto pesa y también cuánto mide. Y para esto vamos a utilizar la fórmula del índice de masa corporal, que nos va a indicar si el paciente está en un buen peso, si el paciente está con sobrepeso, si el paciente tiene un bajo peso, si es que el paciente tiene desnutrición. Nosotros vamos a calcularla con el peso y la altura de cada paciente, ¿ya? Luego vamos a revisar el tipo de dieta. Entonces nosotros ya sabemos si la dieta es oral, si la dieta es enteral o si la dieta es parenteral. La inapetencia, síntomas digestivos, si es que el paciente presenta náuseas o vómitos. ¿Ustedes creen que si el paciente presenta náuseas o vómitos, el paciente se va a alimentar correctamente? No. ¿Por qué? Porque todos los Porque es que por las náuseas mismas que tiene, no va a tener la posibilidad de alimentarse. ¿Ya? Entonces, si yo estoy valorando que el paciente por las náuseas y vómitos que presenta, yo sé que el paciente no se va a alimentar correctamente y tengo que buscar otro mecanismo para que el paciente se empiece a alimentar, ¿no es cierto? Ahí puedo utilizar una nutrición parenteral o enteral dependiendo siempre de las indicaciones del médico, ¿ya? Los problemas para comer que presente en la boca. ¿Ustedes creen que si un paciente adulto mayor tiene una prótesis dental que le está lastimando, una prótesis dental que ha sufrido una ruptura, el paciente se va a alimentar correctamente? No, no se va a alimentar correctamente. Por Inclusive el le va a hacer más malestar, daño. por el dolor que presente, el paciente no va a querer alimentarse. Lo mismo nos va a pasar con los niños. Si tienen problemas de caries, si están con algún dientecito flojo, ¿van a alimentarse estos pacientes? No. No. No, ¿no es cierto? Entonces tenemos que también ver la valoración de estos sitios para nosotros saber si el paciente se va a alimentar adecuadamente. No solo podemos decir, no, el paciente no quiere comer. Y si le pregunta, ¿pero por qué? Entonces ustedes tienen que ir valorando correctamente al paciente. Van a hacerle una anamnesis buena al paciente, una valoración, un examen físico correcto, ¿ya? La presencia de sonda nasogástrica o gastrostomía, ¿ya?
Problemas con las comidas del niño cuando el paciente no quiere alimentarse en el horario habitual o en el horario adecuado. La necesidad de ayuda para alimentarse. En el caso de un paciente que tenga Parkinson, ¿podrá alimentarse correctamente? No, porque los pacientes que tienen Parkinson, ¿qué presentan? Temblores, ¿no es cierto? Van a estarse con los temblores constantes. Ellos no van a poder ni coger la cucharita para poder alimentarse. Ahí es donde vamos a intervenir el personal de enfermería, a ayudarle con la alimentación, ayudar que el paciente se alimente correctamente. ¿Ya? El horario fijo de comidas, lugar de las comidas, come entre comidas, malos hábitos durante las comidas y finalmente, con lo que ya les había mencionado, el peso y la talla, pero valorando el índice de masa corporal del paciente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Claro hasta aquí? ¿Puedo seguir? Sí, licencia, mamá. Ya. Como tercero, tenemos la necesidad de eliminar. Para que el organismo funcione eficazmente, los residuos de la alimentación y los gases tienen que ser eliminados del tracto digestivo. Los productos de desecho del metabolismo se desintoxican o se excretan, se eliminan. Los órganos implicados en este proceso son los riñones, el intestino grueso, los pulmones y la piel. ¿Cómo va a trabajar enfermería o en qué ámbitos va a trabajar enfermería? En la colocación del bidel, en los sondajes y en aplicación de los enemas. Los enemas evacuantes, estos se los coloca por vía rectal, ¿ya? Al ano del paciente. Cuando se va a realizar procedimientos como colonoscopías, vamos a realizar previamente la administración del enema para que pueda eliminar todo el paciente y poder ingresar con una camarita e ir inspeccionando el recto y el colon del paciente. ¿Ya? ¿Cómo valoramos la necesidad de eliminación? Con la frecuencia de eliminación, preguntando cuántas veces realiza la orina, cuántas veces ha miccionado, cuántas veces ha realizado la deposición, las características de las heces y orinas. Si nosotros vemos una heces con sangre, ¿cómo se llamaba ese término? ¿Hemorroides? Melenas. Melenas, ¿ya? Melenas, acordarán y anotarán en la libreta, por favor. Eso ya, creo que en una clase ya les dije, ya se han olvidado. ¿Ya? Si presenta alteraciones, incontinencia, dolor, hemorroides o gases, el paciente también va a estar alterada esta necesidad de eliminación. Si el paciente tiene hemorroides, ¿podrá realizar la deposición normalmente? No. No. ¿Qué va a presentar? Irritación, malestar, Dolor. sangrado. Dolor, ¿no es cierto? Irritación. Estreñimiento, ¿no? ¿Mande? Cuando presentan lo que usted recién acabó de decir, ¿no presentan estreñimiento? No solo el malestar más característico de las hemorroides es que al realizar la deposición presentan mucho dolor. ¿Sí? Son como unas úlceras que se presentan en el ano y van a causar dolor al paciente. Para esto les van a aplicar corticoides, van a aplicar analgésicos para que el paciente pueda eliminar normalmente y ya no tenga el dolor, ¿sí? Ahora, aquí vamos a ver si utiliza algún medicamento para favorecer la defecación. En el caso que nos mencionaba Alejandra, si el paciente está estreñido, ¿qué medicación ustedes creen que le dan al paciente? ¿Como laxantes? Laxantes, ¿ya? Una ¿Para qué? talla. Para que eso ayude a eliminar o a evacuar al paciente. En el caso de los recién nacidos, de los niños pequeños, de los pediátricos, en estos casos utilizamos comúnmente los supositorios, ¿ya? ¿Sí han visto alguna vez los supositorios o no los conocen? Sí. Ya, son como la manteca de cacao, ¿no? Que tienen la puntita como forma de una balita y se les va administrando por vía anal al paciente
Uno se coloca el supositorio, instantáneamente el paciente realiza la defecación porque estamos estimulando el ano para que realice la defecación, ¿ya? Frecuencia de la eliminación urinaria, si presenta igual incontinencia, poliuria, urgencias urinarias o nicturia, o si el paciente utiliza recursos como pueden ser absorbentes, colector o la presencia de sondas, ¿ya? Y otras pérdidas de líquidos como puede ser la sudoración, el vómito y la diarrea. Por estos medios nosotros también estamos eliminando los líquidos, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Listen, disculpe, yo tengo una pregunta. ¿Debido a qué enfermedad se lleva esto de que, por ejemplo, nosotros hacemos la defecación y el orina por medio de una parte del abdomen bajo? Ya, esto se llama ostomías de eliminación. Se llama colostomía cuando se elimina las heces, pero también hay ostomías para la eliminación de orina. Cuando es la eliminación de orina se llama urostomía, ¿ya? ¿A qué se debe que eliminemos las heces por el abdomen o por el colon? Y realizan una incisión en el abdomen en casos de que los pacientes tienen colon irritable, ya se complicó, en el caso de los pacientes que están con cáncer terminal, en caso de los pacientes que tuvieron algún accidente de tránsito y el abdomen se vio afectado, tienen que realizar también una ostomía de eliminación. En estos casos se realiza eso. Alejandro. Ya listo. Gracias, ¿Ya? Lisa. Si es en segundo ciclo van a ver todo esto del manejo de las ostomías, de las colostomías, de las ileostomías, urostomías. ¿Ya? En esos Además, casos no se puede existir, o sea, no se puede causar o no se puede dar un estreñimiento, ¿o sí? si es que fuera frecuente, pero ya en el último de los casos, siempre todo depende del control también que tenga el paciente. Si usted va a tiempo al médico, todo a tiempo se previene, se trata. Ya. Licen, ¿Ya? Dígame. ¿me puede dar permiso un momentito? Es por tema de trabajo, tengo una emergencia. Listo, Alex, no se preocupe. Sí, deme permiso, es una emergencia, me llaman, tengo que ir a solucionar un problema y por eso. ¿Ya? No hay problema, Ya, Alex, ya, ya. puede ir. ¿Ya? Ya. Perfecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Seguimos. ¿Ya? La cuarta necesidad, que es la necesidad de moverse y de mantener una buena postura. Es una necesidad básica en cuanto al sistema musculoesquelético, a la conservación y promoción de su estado de salud. ¿Cómo interviene el personal de enfermería en las movilizaciones activas y pasivas, los cambios posturales, la ayuda en la deambulación y el desplazamiento del paciente? ¿Ustedes creen que un paciente que tiene silla de ruedas tendrá la necesidad de moverse y de mantener una buena postura alterada? Sí, Sí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él por sí solo no se va a poder mover, va a necesitar de una persona, de un cuidador para poder realizar todas sus necesidades, ¿no es cierto? Una persona adulta mayor que utiliza un andador o un caminador, ¿estará alterada esta necesidad? sí, también. Sí, Ya. Sí, Ustedes dice. denme otro caso en el que va a estar alterada la necesidad de moverse. Cuando, por ejemplo, no tienen algún tipo de extremidad y Ya. necesitan utilizar algún tipo de prótesis para poder nuevamente intentar deambular. Ya en un paciente que tenga una amputación, perfecto. Otro ejemplo. Sería Dicen como una chica de cuando están en... ¿Estás saliendo de cirugía? Bueno, A ver, unita. Alejandra, dígame y luego sigue la otra persona. Cuando una persona está saliendo de alguna operación grande Ya, o del... ya, inmediatamente el paciente no va a poder movilizarse, va a necesitar del personal para ayudarse a movilizar, ¿no es cierto? Siga la otra persona. Que tal vez dicen cuando una persona está en silla de ruedas,
Ya, Cuando hay fracturas de las extremidades, Lisen. perfecto. Tal vez- Cuando un paciente es cuadripléjico, ¿estará alterada esta necesidad? Sí. Sí, Ya. dice. Cuadriplegia quiere decir que sus 4 extremidades tienen parálisis, ¿ya? Cuando las 4 extremidades están paralizadas se dice cuadriplegia, ¿ya? Hemiplegia, ¿qué quiere decir? La mitad del cuerpo con parálisis. Hemiplegia, puede ser el lado derecho, puede ser el lado izquierdo, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a valorar? Viendo la situación habitual, si el paciente es deambulante, si el paciente permanece en su sillón, permanece en su cama, o si el paciente está completamente encamado. En el caso de los pacientes que tienen cuadriplegia, ¿en cuál de estas situaciones estarían? ¿Deambulantes, en un sillón o encamados? Encamado. Encamados, ¿no es cierto? Porque ellos no se van a poder movilizar. ¿Cómo van a realizar sus necesidades? Por medio de una sonda Foley, con una bolsa recolectora de orina, y para eso para la orina. Y para las deposiciones va a utilizar un pañal, ¿ya? El nivel funcional para la actividad, movilidad. Aquí, si el paciente es completamente independiente, si no necesita ayuda, si requiere de la ayuda de otra persona o de un dispositivo o equipo, va a ser dependiente. Si es que el paciente tiene parálisis de miembros inferiores, el paciente va a necesitar obligatoriamente de la silla de ruedas, ¿ya? También vamos a valorar esta necesidad de movimiento y de tener una postura adecuada con el ejercicio físico que realiza el individuo. Si es que el paciente está en silla de ruedas, se entiende que por su discapacidad no va a poder realizar un ejercicio físico diario, ¿ya? Aquí también tenemos el caso de los adultos mayores. Hay adultos mayores que por la edad, que por su condición y dependiendo también de la sociedad en la cual se desenvuelva, ya no querrá caminar, ya no querrá salir a hacer las actividades, pero habrá casos o personas que cuidan su salud y van hasta el gimnasio para poderse cuidar, ¿no es cierto? Pero esto va a depender de la cultura también donde se está desarrollando cada persona. Y también vamos a valorarlo revisando si es que el paciente practica algún deporte. Nosotros cuando le vamos a preguntar, le vamos a decir, usted camina todos los días, realiza una actividad física, entonces él nos va a decir, sí, yo corro todos los días, yo practico básquet, yo practico indoor. Entonces ahí nosotros los vamos a estar valorando, ¿ya? Y dentro de las dificultades o limitaciones para moverse y mantener posturas adecuadas, como puede ser de brazos, piernas, de manos, de columna. Si el paciente tiene una fractura de columna, ¿podrá movilizarse por sí solo? No. No, ¿no es cierto? No, dicen. No, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Están entendiendo la clase? ¿Hay algo que reforzar? Díganme nomás. Dicen, para hacer la valoración de esta necesidad tenemos que tener en cuenta todo esto que nos está explicando, ¿verdad? Todo esto. Por eso les estoy dando el concepto y cómo tienen que valorar, para que ustedes tengan conocimiento de cómo vamos a valorarlo en el paciente. Profe, ¿puede repetir? ¿Mande? ¿Puede repetir un poquito? ¿De cuáles repito? ¿Quién me está Sí, preguntando? de la valoración de esto de aquí. Es que yo no le... Gladys. Ajá. Ya, perfecto. ¿La situación del paciente o el ejercicio físico? ¿Cuál de esos les repito, Gladys? Ya no, profe, ya no. No, dígame nomás, les repito, sin problema. No, ya no. Bueno, ¿ya? Luego de esto tenemos la necesidad de descansar y dormir. ¿Ustedes creen que una persona si no descansa mínimo 7 horas o 6 horas, el paciente o la persona podrá realizar sus actividades con normalidad, sin estar con su estado de ánimo cambiado, sin estar irritable, sin estar adormitado realizando las actividades?
No, Lice. No, no es cierto. Por eso es importante también que cada persona descanse. ¿Cuántas horas es recomendable en los adultos descansar? 8 horas. ¿De 8 ¿De horas? 6 a 8? De 6 a 8 horas. De 6 a 7 es lo indicado. ¿Ya? En los adultos mayores ya vamos a pedirles que descansen 8 horas. ¿Ya? Una persona que duerme poco se vuelve irritable y su capacidad de afrontar el estrés psicológico es menor, ¿no es cierto? Ahorita es que está tan de moda el estrés que por cualquier cosita nos estresamos, que por cualquier deber nos estamos estresando. Nosotros tenemos que manejarlo correctamente, ¿ya? Enfermería, ¿en qué interviene? En la necesidad de descansar y dormir, en el arreglo de la cama, en la movilidad del paciente, en la higiene del cuerpo, de la ropa y de la unidad del paciente, en el control de estímulos ambientales y en la disminución de la ansiedad. ¿Ustedes creen que si una persona está con ruido, está con la luz encendida, está con algún paciente dentro del ámbito hospitalario que está irritable, que está diciendo cosas groseras, que no está en sus cabales, la persona que está al lado podrá descansar normalmente? No, Que Liz. le va a incomodar el ruido. Claro. No dicen Entonces, para bastante. eso es necesario que nosotros trabajemos en el control de los estímulos ambientales. Si el paciente ya está descansando, está con los focos apagados, nosotros tenemos que mantenerlo ahí en silencio. Si vemos que un paciente que tiene trastornos mentales, que tiene esquizofrenia, que tiene demencia senil, estos pacientes no van a estar en sus cabales, entonces a estos pacientes psiquiátricos los podemos colocar en una habitación aparte para que si está alterado, si está agresivo, no moleste a ningún otro paciente, ¿ya? La higiene del cuerpo también es importantísimo porque con la higiene del cuerpo el paciente puede descansar normalmente. Una persona que está sudada, que está diaforética, ¿podrá descansar normalmente? No. Lice, también los enfermeros se encargan de bañarlos a los pacientes. Sí, nosotros realizamos, si el paciente está encamado, en el caso de los pacientes que les había mencionado que son los cuadriplégicos, nosotros les vamos a realizar el baño de esponja. En la cama del paciente vamos a realizar el baño de esponja. ¿Sí? Ya. Dentro de la unidad del paciente, aquí con la unidad del Lice, paciente, disculpe. ¿Cuál es el baño de esponja? se lo realiza al bañito con una fuentecita de agua, con unas 2 fuentes, una de jabón y una con agua limpia, y vamos jabonándolo al paciente con una esponjita y le vamos enjuagando con otra esponjita, le vamos quitando los restos del jabón. Pero el paciente tiene que permanecer en la cama. Ese es el baño de esponja. Le hacen una pregunta. Dígame. O sea, nosotros también le lavamos los genitales, ¿Sí? partes íntimas, pero Sí. digamos que si los pacientes no están de acuerdo, que no los lavemos ahí o alguna cosa. Si es que no está de acuerdo, yo puedo informar al jefe de piso o puedo, si es que es un paciente hombre que no quiere que le atienda yo, que tiene vergüenza, le pido a un compañero varón que vaya y realice el aseo, que vaya y realice el cambio del pañal. Si es que es mujer, obviamente vamos a ir las mujeres porque les va a incomodar que vaya un hombre a realizar el aseo, ¿sí? Pero siempre tenemos que informarlo y decirle que por su bien es que vamos a realizar el procedimiento. Y lo vamos a hacer de manera profesional, no vamos a ir a realizar, a descubrir los genitales y vamos a estarnos riendo. Eso no podemos hacer porque eso no habla de la ética que tenemos. Tenemos que realizarlo con profesionalismo el procedimiento. Y siempre, o la mayoría de veces, van a ver los genitales, porque si van a colocar una sonda Foley para que el paciente elimine la orina por ahí, nosotros vamos a ver los genitales. De eso no tendrán que tener miedo. Pero le dicen en un caso que el paciente no quiera y si está un familiar cerca se le puede llamar para evitarnos de... Claro, si es que fuera el cambio de un pañal, si es que fuera colocación de alguna crema en un paciente que tiene alguna infección de transmisión sexual y tengo que colocar una crema, le pido al paciente. Pero si no hay nadie, nosotros tenemos que hacer.
O sea, licenciada, si un familiar no está cerca, de ley tiene que hacerlo, ¿no es cierto?, una enfermera. Claro, porque es medicación. Si es que estoy hablando de una crema, es por el bien del paciente que estoy colocando la crema. Y yo tengo que colocarla. Allá. Yo preparo, yo administro, yo registro y yo respondo. Propiamente yo. Esas son funciones de enfermería. Ya, así que vayan desbloqueando ese miedo que se les puede ir acumulando en el futuro. No, tranquilos, no es nada del otro mundo. Siempre que lo hagamos de la manera correcta, con seriedad, con profesionalismo, no va a pasar nada. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces quedamos hasta esta diapositiva, hasta la quinta necesidad. Ustedes van a estudiar para el examen de unidad porque ya son 8:53, ¿sí? Voy a volver a tomar la lista. ¿Sí grabé?